Hola, buenas tardes. Bienvenidos a TEA Tenerife Espacio de las Artes. Mi nombre es Emilio Ramal, soy el responsable de la programación de cine del museo. Y hoy estamos aquí para lo que va a ser la segunda de las proyecciones del ciclo de cine a propósito de Néstor, que empezó la semana pasada con la proyección de La hija del mestre y la presentación de Antonio Bordón, de Filmoteca Canaria, y que a lo largo de estos 4 miércoles de febrero pues nos va a traer 4 visiones, en concreto 4 películas mudas, que van a dialogar de alguna manera, de una manera no evidente, que esa era la intención nuestra al elegir las películas y también al elegir los ponentes que han presentado o que van a presentar las películas, huir, digamos, de lo más evidente para intentar que ese diálogo fuese enriquecedor y que ese enriquecimiento fuese por las dos partes, de Néstor al cine y del cine a Néstor. En este caso vamos a ver el gabinete del doctor Caligari. Van a tener mucha suerte porque los que no la hayan visto en el cine o los que la hayan visto, seguro que no han visto una copia como esta. Es una copia que ha restaurado en 4K la Fundación Murnau con el Canal Arte. Es una copia. Yo no había visto nunca una copia tan buena de esta película. Fueron rescatando de los nitratos de películas, de versiones de la película que había en Latinoamérica, por ejemplo, para el tema del coloreado, los intertítulos también de la Filmoteca Alemana y de la Filmoteca de Bolonia, que es uno de los centros de conservación de cine clásico y de cine mudo concretamente más importantes del mundo. Y como digo, en este caso, los que estuvieron la semana pasada y vieron La hija del mestre pudieron sentirse un poquito incómodos porque en aquella ocasión la película no tenía un acompañamiento musical, pero esta sí tiene una composición musical. Es profeso para la película y la va a hacer como mucho más llevadera. Yo no voy a estripar mucho de la película porque la presentación propiamente dicha la va a hacer Fabio García Salé, que me acompaña aquí, al que damos las gracias. Fabio, gracias por venir. Viene de Gran Canaria, en este caso también es algo importante que hemos querido buscar de los 4 ponentes que van a hablar de las 4 películas. Hemos buscado a 3 que fuesen de Gran Canaria, no por ser de Gran Canaria solo, sino... Obviamente no era algo forzado, pero sí queríamos que hubiese también ese vínculo entre Néstor, el pintor gran canario, con especialistas de Gran Canaria. La semana pasada estuvo Antonio Bordón, ahora nos acompaña Fabio García Salé y cerrará el ciclo. La semana que viene tenemos a Maisa Navarro, que es la única no Gran Canaria. Maisa es profesora de la Universidad de La Laguna de Historia del Arte y es tinerfeña. Y cerrará el ciclo Ángeles Alemán, que es profesora de Historia del Arte, pero en la Universidad de Las Palmas. Bien, Fabio García Salé es doctor en Filología Inglesa, es profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Historia de Estados Unidos y de Lengua y Literatura Inglesa. Y él tiene, claro, aquí no lo conocen mucho, en Gran Canaria sí. Él tiene los sábados o los domingos, Fabio. Los sábados. Yo lo leo siempre porque, quiero decir, está disponible online. En el periódico La Provincia tiene unas crónicas de un rompesuelas, que son unas crónicas de Las Palmas de Gran Canaria, no solo, pero principalmente, que son una delicia para los que conozcan Las Palmas y para los que no. Yo, en este caso, sí conozco Las Palmas porque, bueno, de hecho, si me permite, Fabio, voy a tirar también de anecdotario y voy a hablar de algo personal, porque que tiene que ver también con Néstor y con Pérez Galdós, porque yo a Fabio lo conocí siendo adolescentes, estábamos en el instituto, en Las Palmas, y pues para ganarnos un dinerillo y porque también nos gustaba, estuvimos haciendo, pues, no sé si 3 o 4 temporadas a lo mejor, ¿no, Fabio? Haciendo figuración, ya digo, con 17, no teníamos 18 años, 17 años, figuración en el Festival Canario de la Ópera, de Amigos Canarios de la Ópera, en el Teatro Pérez Galdós. Entonces, aquello para unos jóvenes, unos adolescentes que les gustaba el arte, la cultura, era una maravilla, porque te metías y empezabas, hacían un casting y la verdad es que siempre nos cogían y ahí nos conocimos y los ensayos y, por supuesto, también después las representaciones eran en el Teatro Pérez Galdós,
donde estaban esas pinturas maravillosas de Néstor Martín Fernández de la Torre. Entonces, yo creo que ahí se cierra y se abre el círculo, porque hacía tiempo que no coincidíamos, Fabio y yo, y cuando pensé en presentar esta película, en alguien para presentar la película, me acordé de él. Aparte, es un especialista consumado, porque aparte de escritor de hecho, en el catálogo de Néstor, de la exposición que tenemos de Néstor Reencontrado, hay un texto magnífico de Fabio, que es sobre en este caso era sobre Néstor y la parte esotérica masónica, ¿verdad? Y es un texto que pueden encontrar en el catálogo, como digo. Fabio se considera, se define a sí mismo como galdosiano por vocación y galdosista por convicción. Ahora le voy a decir que nos lo explique por qué, y sin más ya voy a darle la palabra. Entonces, Fabio, si me dices eso. Bueno, galdosiano soy porque... Galdosista soy porque estudio a Galdós. Estudio la obra de Galdós, que es inconmensurable, y de la cual periódicamente publico, y galdosiano soy porque trato de escribir como Galdós. He escrito, acabo de publicar una novela que se llama El banquete de las brujas, y hay mucho de Galdós en esa novela. O sea, cualquier persona que estudia a Galdós, pues no solamente se ve fascinado por el contenido, sino que también se le pega algo de la magnífica prosa de ese escritor canario. Bueno, pues hecha esta aclaración, yo voy a meter otra cuña, porque viene a colación, y además Fabián me lo ha puesto en bandeja, vamos. Saben que aparte de estas proyecciones que hacemos aquí, entre semana y demás, el TEA tiene una programación estable de cine los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y este fin de semana vamos a tener la proyección de Mi ilustrísimo amigo, que es una película que habla sobre la relación entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, esas cartas tan apasionadas que tenían, y esa relación de desencuentros y encuentros, que ya digo, los que no la hayan visto tienen la oportunidad de verla, y sobre todo, si eligen verla, el viernes, el pasado mañana, estará aquí para presentar la película y tener un coloquio tras la proyección Chedey Reyes, que es el productor gran canario de la película. Así que bueno, ya no meto más cuñas, y Fabio, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Para mí es un gran placer presentarles esta película, El gabinete del doctor Caligari, que se trata de la película... bueno, creo que no se está viendo. Sí, sí, bien, sí. Perfecto. Esta es una película bastante controvertida, es una de las películas más influyentes de la historia del cine, pero debemos señalar que ha sido interpretada, ha sido considerada, sigue siéndolo, como la primera película auténticamente de terror de la historia del cine. Una afirmación bastante sorprendente, que algunas personas ponen en duda. También muchas personas ponen en duda de que se trate en realidad de una película expresionista, porque fue estrenada en 1920, cuando el expresionismo pues ya en cierto modo estaba un poco anticuado, lo que se llevaba por aquel entonces más bien era el surrealismo. Pero basta mirar, antes de ver la película, basta con ver este cartel promocional o este otro que se hicieron para ver claramente que esas perspectivas distorsionadas son más expresionistas que surrealistas. Estamos ante una película que es expresionista, de un expresionismo tardío con muchos elementos surrealistas, lo cual veremos a continuación que tiene una explicación. Si comparamos esta obra realmente con el cuadro expresionista más famoso, que es, como bien saben, el Grito de Edvard Munch, pues habrá personas que no le encuentren ningún parecido, pero desde el punto de vista del propio personaje principal, que es Cesare, el sonámbulo, si comparamos algunas de las fotografías que se hicieron de él, a la hora de ir preparando el personaje, vemos que la inspiración con esta otra figura del Grito de Edvard Munch pues es evidente. Aquí no está caracterizado, no está maquillado. Si lo comparamos con otra escena en la que sí está maquillado, vemos el parecido. Si quitamos el pelo y las cejas, pues prácticamente idéntico. Fíjense los labios, que los labios tanto de Cesare, del sonámbulo, como del personaje del Grito de Edvard Munch son negros. Bueno,
Teniendo en cuenta que esto tiene que ver con Néstor, ¿cuál es la relación realmente de Néstor con el gabinete del doctor Caligari? Basta con comparar cualquier escena, en concreto yo he elegido esta, cualquiera de los decorados que vemos allí, y son decorados prácticamente teatrales. Verán ustedes que el gabinete del doctor Caligari prácticamente es una obra de teatro filmada, y gran parte de la escenografía es la que podemos encontrar en cualquier teatro. Si comparamos esta con la que Néstor hizo para el Fandango del Candil, se ve que, sin lugar a dudas, Néstor debió haber visto el gabinete del doctor Caligari y fue una de las muchas personas que se vieron influenciadas por esta película. Lo que dije anteriormente, de que esta es la primera película auténticamente de terror del cine. ¿Por qué digo auténticamente de terror? Porque realmente la primera película de terror, basada en una historia terrorífica, podemos decir, del cine, pues es una película de los hermanos Méliès. Y es esta que ven aquí, anunciada en este cartel, que anuncia una doble función entre la película Los Espectros y Le Manoir du Diable, La Mano del Diablo, que está anunciada en la parte inferior. Pues esa película, si la vemos, La Mano del Diablo, una película de 1896, pues si veremos claramente que está basado en una historia fantástica, en una historia efectivamente de terror, pero juzguen ustedes mismos si estas escenas tienen algo de terrorífico. Prácticamente podrían ser un espectáculo dirigido a unos niños, no creo realmente que asuste realmente a nadie. Incluso en cualquier otra escena podía ser muchísimo más terrorífico que esto, pero esta es Le Manoir du Diable, la que es considerada la primera película de terror de la historia del cine. Como pueden ver, realmente podrá estar basada en una historia de terror, pero de terrorífico no tiene nada. Por eso debemos considerar que la primera película auténticamente de terror es, sin lugar a dudas, El Gabinete del doctor Caligari. Bueno, ¿de dónde surge el Gabinete del doctor Caligari? Pues el Gabinete del doctor Caligari es el resultado de un trabajo a cuatro manos, un trabajo entre dos guionistas, entre Karl Mayer y Hans Janowitz, que se conocieron ellos en junio de 1918. Para aquellos que conozcan la historia del siglo XX, sabrán que por aquel entonces todavía no había acabado la Primera Guerra Mundial. Todavía eran los estertores de la Primera Guerra Mundial, que fue un hecho que traumatizó bastante a estos dos guionistas. Uno de ellos, Karl Mayer, fue un hombre que, para evitar ser reclutado, fingió padecer demencia, se hizo pasar por loco, y ante las dudas de los psiquiatras militares fue sometido a toda una serie de exámenes psiquiátricos médicos que, paradójicamente, casi lo vuelven loco. O sea, él que se quería hacer pasar por loco, y los psiquiatras, pues, intentando demostrar que no estaba loco, pues casi lo vuelven loco. Luego está el otro, que es Hans Janowitz, que, bueno, este hombre en realidad luchó como un oficial en la Primera Guerra Mundial. Era un hombre profundamente belicista, fue voluntario precisamente a la guerra, y detrás de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, tras la experiencia, se convierte en un firme pacifista. Entonces, el resultado de este trabajo a cuatro manos entre dos personas profundamente traumatizadas por la Primera Guerra Mundial, pues ya se pueden imaginar que un hombre que sufría neurosis de guerra y otro que se había intentado hacer pasar por demente y que tuvieron que vérselas con los psiquiatras militares, para muchas personas, el Gabinete del doctor Caligari, el guión que ellos escribieron, es considerado como una especie de ajuste de cuentas personal con la psiquiatría. Aquí, en cierto modo, vamos a ver una respuesta de dos personas a las cuales los psiquiatras, y en concreto los psiquiatras militares, les hicieron sufrir bastante. Por supuesto, tiene algún origen literario, artístico, el Gabinete del doctor Caligari, aparte de la experiencia de estos dos guionistas, de esta experiencia traumática. Sin lugar a dudas, el Gabinete del doctor Caligari está basada en muchas historias de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, el escritor de cuentos fantásticos y de terror alemán,
En concreto, podemos encontrar referencias al doctor Coppelius de El hombre de arena o algunos de los personajes más alucinados de los elixires del diablo. Pero realmente, y es bastante curioso, la influencia literaria mayor no viene de la obra precisamente de Hoffmann, un escritor alemán de literatura fantástica, sino de un escritor que no solamente no era alemán, sino que ni siquiera era europeo. No sé si ustedes lo reconocerán aquí en esta imagen, que es Edgar Allan Poe. ¿Qué cuento de Edgar Allan Poe inspiró realmente? Podemos decir que inspiró gran parte de El gabinete del doctor Caligari. Pues no es otro que el sistema del doctor Tarr y el profesor Feder. Es un relato corto cuya lectura animo a que hagan ustedes después de ver esta película, porque una vez vista la película pues podrán ver los paralelismos realmente con este cuento. Como bien saben, en guionistas realmente cultivados, muchas veces las influencias literarias no son únicas, no son simples, muchas veces suelen ser dobles o triples. Otra obra que influyó profundamente a la realización del gabinete del doctor Caligari fue Trilby, del escritor Georges Dumarier. Como pueden ver en esta pintura, en este boceto, se trata del relato de un hipnotizador que está hipnotizando, en este caso, no a un hombre, como vamos a ver en la película, sino a una mujer, en concreto una cantante de ópera, pero fundamentalmente la historia habla de un hipnotizador, de una medium y de precisamente una sonámbula. Esta obra también fue adaptada al cine. El personaje del hipnotizador es Svengali. No hace falta pensar mucho para ver cierto parecido con el gabinete del doctor Caligari, porque si comparamos Svengali con Caligari, ven ustedes que los nombres, por lo menos en lo que es Svengali y Caligari, pues son bastante parecidos, al menos en lo que es el final de cada uno de esos nombres. Aquí claramente tenemos otra fuente de inspiración. Pero bueno, estamos hablando de una obra que trata profundamente el tema de la psiquiatría y el tema del sonambulismo. ¿Tiene alguna influencia médica? ¿Está basada en algún relato médico? Sin lugar a dudas está basado en uno de los hechos más famosos de finales del siglo XIX, que es la tragedia de Boston. Aquí la ven reproducida en esta ilustración de la prensa norteamericana. La tragedia de Boston es como se llamó popularmente al asesinato de Marianne Bickford, que está siendo aquí degollada con una navaja de barbero por Albert Tyrrell. Albert Tyrrell fue a un prostíbulo, asesinó a esta señorita, que era una prostituta, y se libró de ser condenado, de ir a la cárcel, porque demostró padecer sonambulismo. Aquello escandalizó a la sociedad no solamente norteamericana, sino la europea, y es un caso de sonambulismo, homicida, de un asesino sonámbulo, que también está detrás del gabinete del doctor Caligari. Porque no olvidemos que en 1920 las teorías de Sigmund Freud se encontraban pues, precisamente en auge. Sigmund Freud no había sido contestado, todo lo que decía era unánimemente admitido, y la psiquiatría y el psicoanálisis se interesaron bastante por el tema del sonambulismo, como vemos en este cuadro francés de la época, que es precisamente el tratamiento de una sonámbula. Pero, y esto es muy importante a la hora de poder comprender el gabinete del doctor Caligari, lo que supuso el gabinete del doctor Caligari, es que el gabinete del doctor Caligari no fue visto por los contemporáneos cuando se estrenó en 1920 como una historia de terror, simplemente. Fue vista como una historia de terror, sí, pero como una historia de terror que no era fantástico, como un terror que era muy realista. Lo que esta película estaba planteando era la posibilidad de que se manipulase un sonámbulo para realizar un crimen. Algo que en aquella época pues, era algo bastante aceptado. No solamente en 1920, cuando se estrenó esta película, sino muy posteriormente. No sé si conocerán ustedes esta novela de Richard Condon, El candidato de Manchuria. Habla precisamente de este tema de los asesinos sonámbulos, de los sonámbulos que son manipulados para que realicen un crimen.
Fue adaptada al cine y protagonizada por este hombre que ven aquí precisamente en medio, que es Frank Sinatra. La película fue dirigida por John Frankenheimer y habla precisamente de cómo una serie de soldados que vemos aquí sentados, una serie de soldados norteamericanos que son tomados como prisioneros en la guerra de Corea, son enviados a Manchuria, a la China comunista, a sufrir un lavado de cerebro que los convertirá en asesinos sonámbulos. Esta obra, publicada en los años 60, fue muy exitosa y, en cierto modo, tuvo su precedente en El gabinete del Dr. Caligari, porque ambas historias, una en el caso de una historia de terror, como es El gabinete del Dr. Caligari, la otra en el caso de un thriller político, como es El candidato de Manchuria, están hablando básicamente de lo mismo, de la posibilidad de que se pueda manipular un sonámbulo para realizar un crimen. Bueno, ahora me preguntarán ustedes, ¿Caligari realmente está basado en algún psiquiatra? ¿Está basado en alguien que estudiase la mente humana de aquella época? Pues sí y no. Caligari, que aquí lo vemos vistiéndose sombrero de copa al lado de Césare. Si sustituyen ustedes el ataúd de Césare por el diván de un psiquiatra, pues podría ser prácticamente esto la consulta de un psicólogo. Caligari está basado en un hombre que buceó profundamente en la psique humana, pero no era un psicólogo, sino era, y verán ustedes en quién está basado aquí Caligari, que estaba basado en un filósofo. Se inspiraron realmente en Arthur Schopenhauer para darle ese aspecto, con algunas diferencias por supuesto, pero precisamente Caligari está basado en su aspecto en la figura de Arthur Schopenhauer. Cuando esta película se estrenó, valga decir que fue un éxito unánime de público y de crítica. La película, el público y la crítica cayeron rendidas a sus pies y era normal, evidentemente, que tuviese su secuela. Como la película termina de una determinada manera que no podía dar lugar a una segunda parte, pues el director lo que hizo fue hacer una película bastante parecida. Aquí tienen Las manos de Orlac, que es dirigida por el mismo director, por Robert Guiney, y que también es interpretada por el mismo personaje que hace de César, Conrad Veidt, que hace precisamente de otro personaje que es conducido realmente a la locura. El parecido entre ambas películas podemos considerar en cierto modo que la segunda es una secuela de la primera, en cierto modo sí. Inmediatamente El gabinete del Dr. Caligari, que aquí lo tienen en su cartel en alemán, fue traducido a multitud de idiomas, fue estrenada a lo largo del mundo, fue estrenada incluso en Japón en 1920. En Francia, este cartel que vemos aquí traducido al francés, fue alabada por muchísimos directores, especialmente por Abel Gance, que fue un gran admirador de esta obra. La obra fue traducida, por supuesto, a muchísimos idiomas, el italiano, y evidentemente fue traducida también, fue estrenada en el Reino Unido, y era cuestión de tiempo de que cruzase el charco. Pero había un problema. Ustedes sabrán que, acabada la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles condenó a la industria alemana prácticamente a la desaparición. Y eso fue uno de los motivos que llevó precisamente a Hitler a alcanzar el poder en 1933. Y no olvidemos que esto es un producto de la cinematografía alemana. Había muchas personas que consideraban que no debía estrenarse realmente El gabinete del Dr. Caligari en Estados Unidos. Uno de ellos fue un magnate de la prensa, William Randolph Hearst. Para quienes no lo sepan, este hombre fue el causante de la guerra hispanoamericana, del desastre del 98, de la pérdida de las colonias de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas. Y este hombre trató por todos los medios de que no se estrenase El gabinete del Dr. Caligari en Estados Unidos. Afortunadamente no tuvo éxito. La película fue estrenada en Estados Unidos y fue distribuida por la Goldwyn, que era la distribuidora, una de las grandes distribuidoras antes de que se uniese a lo que era la compañía Meyer y formarse en la Metro-Goldwyn-Mayer. Con esta distribuidora, imagínense, inmediatamente la película se distribuyó por todo Estados Unidos con una publicidad que la lavaba encomiásticamente. Aquí tienen este anuncio, no sé si realmente ustedes podrán verlo. En inglés dice una fantástica y un fantástico y
y misterioso thriller producido de una forma impresionista, no dice expresionista, dice impresionista, es un error claro, y la considera la más inquietante contribución a la gran pantalla desde la invención de la cámara. Muchas personas estaban de acuerdo con esto y la consideraban realmente lo más sorprendente que se había hecho desde la invención de la cámara. Pues con críticas como esta y con anuncios como esto, pues ustedes imagínense, la película fue muy exitosa en Estados Unidos a pesar de todos los intentos de William Randolph Hearst porque fracasase, y era normal pues que ejerciese una gran influencia en el séptimo arte norteamericano. Quizás la película que más claramente debe al Gabinete del Dr. Caligari es una película de terror del Universal, protagonizada por Boris Karloff y Bela Lugosi, en la cual Bela Lugosi hace precisamente de psiquiatra en una especie de remedo del Dr. Caligari. La película se llama en inglés El gato negro, en español se tradujo como Satanás, una traducción, como ustedes comprenderán, pues bastante libre del original. La película, en su concepción fílmica artística, como pueden ver en esta escena, debe muchísimo al expresionismo alemán. En sus decorados, como el de esta misa negra que dirige Boris Karloff, pero es una película que está trufada de guiños y de referencias al expresionismo alemán, porque, por ejemplo, el personaje de Boris Karloff, que es un satanista que dirige precisamente una misa negra, su apellido Poelzig, es una referencia pues a este arquitecto que se apellidaba exactamente igual, que es el responsable de los decorados de la película El Golem, otra película del expresionismo alemán. Hablando de decorados, esos decorados pues tuvieron una gran importancia en otra película del Universal, mucho más conocido, que es Frankenstein, en la cual podrán, aquellos que lo recuerden, ver la influencia de los decorados del gabinete del Dr. Caligari. Por todo esto, por toda esta gran influencia en todas estas producciones de la Universal, era cuestión de tiempo de que Caligari, tanto Caligari como Cesare, tanto el psiquiatra como el sonámbulo, se convirtiesen en dos monstruos de la Universal y pasasen a engrosar la lista de esos monstruos clásicos de Hollywood de la Universal junto a Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo, el hombre invisible o el monstruo de la Laguna Negra. Lamentablemente no están aquí junto a ellos porque toda una serie de desavenencias entre los guionistas y el director, entre el productor y el distribuidor, entre los alemanes y los norteamericanos, impidieron que se hiciese una película en Estados Unidos, que la Universal hiciese una película y que a esa galería de monstruos se sumasen tanto el sonámbulo Cesare como Caligari. Pero bueno, a pesar de todo eso, la influencia en el cine de terror norteamericano es evidente. Aquí tienen un fotograma que verán ustedes a continuación. No encontré uno mejor, pero este fotograma de esta sombra de una persona llevando un puñal y dirigiéndose a apuñalar a una mujer, supongo que le sonará de algo a una de las escenas más icónicas de la historia del cine, como es la película Psicosis de Alfred Hitchcock. La influencia de Hitchcock va mucho más allá, lo veremos más adelante. Otro de los que cayeron rendidos a los pies y se inspiraron mucho en el gabinete del Dr. Caligari fue Orson Welles, tanto en la película Citizen Kane, Ciudadano Kane, más concretamente en la arquitectura de Xanadu, el castillo del protagonista, de Kane, como en otra película suya, como es El Proceso, basado en una obra precisamente de un escritor centroeuropeo, Kafka, en la cual la arquitectura demencial en la cual se mueve el protagonista debe mucho al gabinete del Dr. Caligari. La influencia, como les dije, en Hitchcock va mucho más allá de lo que es el cine de terror de Hitchcock, de Psicosis, para llegar incluso a lo que es uno de sus thrillers más famosos, como es la película Recuerda.
en este momento en el cual ven ustedes precisamente al protagonista de la película Recuerda en manos de un psicólogo en una escena que podría recordar muchísimo a lo que es el gabinete del doctor Caligari, podrían recordar tanto a Cesare como a Caligari. Nos vemos en una escena onírica que fue diseñada nada más y nada menos que por Salvador Dalí. Si observan ustedes, todos estos elementos pues tienen mucho de dalinianos, pero son escenas que deben mucho también, como verán a continuación, al gabinete del doctor Caligari. No tanto en estas que estamos viendo ahora, sino unas que veremos posteriormente, referentes precisamente a unas arquitecturas oníricas, fantásticas, de pesadilla, que están claramente inspiradas en las del gabinete del doctor Caligari. Las escenas de la arquitectura onírica, según va desarrollándose la historia, progresivamente, según este sueño va avanzando, cada vez debe menos a Salvador Dalí y cada vez debe más precisamente al gabinete del doctor Caligari. Porque, y eso es una cosa que le señalé muy someramente al principio, estamos ante el gabinete del doctor Caligari, es una película expresionista, pero de un expresionismo bastante tardío, de un expresionismo que ya debe mucho del surrealismo. Una película que podemos decir que tiene un pie en el surrealismo y otro pie en el expresionismo. Y eso se refleja precisamente en esas arquitecturas en las cuales se basará ya no solamente Alfred Hitchcock para realizar esta película, sino Salvador Dalí para la concepción visual. Estas imágenes que estamos viendo ahora, precisamente de unos tejados, podrán ver unas bastante parecidas en la película más adelante. Pero bueno, si pasamos a la siguiente escena, lo tenemos aquí. Ya realmente para terminar, otro de los muchos aspectos importantes acerca de la influencia de Caligari en lo que fue posteriormente es que muchas personas han querido ver en el gabinete del doctor Caligari una premonición de lo que iba a ocurrir a la década siguiente, la llegada del nazismo. Muchas personas han querido ver en Caligari a Hitler y en Cesare al pueblo alemán. Uno de ellos es el autor de esta obra que ven aquí, que se llama De Caligari a Hitler, que es Siegfried Kracauer, el cual señala estas citas que he querido extraer para ustedes. El film es un ejemplo de la obediencia alemana a la autoridad y el fallo o renuencia para rebelarse en contra de la autoridad trastornada, y refleja la retirada general a un caparazón que ocurrió en la Alemania de la posguerra. Cesare simboliza a aquellos que no tienen una mente propia y deben seguir los caminos de otros. Cesare presagia un futuro alemán en el que Caligaris autonombrados hipnotizan a innumerables Césares para asesinar. ¿A quiénes se está refiriendo? Caligari y Cesare son premoniciones de Adolf Hitler y su dominio sobre Alemania. Este control sobre los débiles de voluntad, sonámbulos marionetas, prefigura aspectos de la mentalidad que permitió el ascenso del partido nazi. El uso del hipnotismo por parte del doctor Caligari para imponer su voluntad presagia la manipulación del alma por parte de Hitler. Pero bueno, volvamos a una de estas afirmaciones que he hecho anteriormente. Cesare presagia un futuro alemán en el que Caligaris autonombrados hipnotizan innumerables Césares para asesinar. Puede parecer bastante sorprendente, pero como les dije, por aquel entonces la psiquiatría estaba intentando ver cómo se podía manipular a los sonámbulos para que obrasen en contra de su voluntad. De hecho, la historia que van ustedes a ver, la de un asesino sonámbulo, que nos puede parecer bastante fantástica, este monstruo no es un monstruo como Drácula, no es un monstruo como el doctor Frankenstein, no es un faraón egipcio resucitado, no es la momia, no es el monstruo de la Laguna Negra, es un hombre de carne y hueso, es simple y llanamente un demente que un psiquiatra utiliza para realizar un crimen. Experimentos de estos tipos se estaban llevando a cabo en Alemania por aquel entonces, en los años 20, y la película se hace eco de ellos. Estos experimentos continuaron no solamente durante la República de Weimar, sino con la llegada del nazismo. Los nazis financiaron este tipo de experimentos con científicos como estos que vemos aquí,
que, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, lejos de ser juzgados como criminales de guerra, fueron trasladados a Estados Unidos en una operación que se llamó la Operación Paperclip, que fue el traslado de toda una serie de científicos alemanes a Estados Unidos para continuar con aquellos experimentos que habían hecho durante el Tercer Reich en Estados Unidos con la financiación norteamericana. Los más famosos, por ejemplo, son Herbert von Braun, el responsable de la carrera espacial norteamericana, uno de los responsables y de los precisamente los que consiguieron que el hombre llegase a la Luna. Menos famosos son precisamente los psiquiatras nazis que trabajaron en lo que luego sería el proyecto MKUltra. El proyecto MKUltra fue un proyecto de control mental cuyo origen estaba precisamente en los experimentos que se llevaron a cabo en los años 20 en Alemania, en la República de Weimar primero y luego en el Tercer Reich después, y que fueron continuados en Estados Unidos buscando crear a asesinos sonámbulos. La pregunta que ustedes se harán es, bueno, al final, ¿ha habido un asesino sonámbulo? Ha habido más de uno. El más evidente ha sido Sirhan Bishara Sirhan, que ven aquí, sigue vivo, actualmente está en una cárcel norteamericana. Fue un asesino sonámbulo, fue un hombre que cometió un magnicidio, no solamente un crimen, del cual no recuerda absolutamente nada. Un hombre que padece de sonambulismo y que fue tratado por psiquiatras norteamericanos, militares en concreto, durante mucho tiempo. No sé si ustedes sabrán quién fue la persona que asesinó, pero a quien asesinó fue en Los Ángeles a Robert Kennedy en 1968, antes de que pudiera presentarse a las elecciones norteamericanas. O sea que, bueno, al final, como les decía en un principio, lo que van a ver a continuación es una película de terror, pero es una película que lo realmente terrorífico es que no está basado en una fantasía, el protagonista no es un monstruo, sino que es un hombre de carne y hueso tan real como nosotros, un asesino programado, porque realmente aquí el monstruo no es Césare, sino el monstruo realmente, como verán ustedes a continuación, es Caligari. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio, por esa interesantísima introducción plagada de referencias y de conexiones que, por supuesto, van a, sin duda, enriquecer la proyección de la película. Yo, antes de terminar, quería simplemente añadir, Sergio Rubiera, nuestro director artístico, que no puede estar aquí porque está de viaje de trabajo, me ha enviado un mensaje diciendo: Emilio, está confirmado que Néstor vio el gabinete del Dr. Caligari en París. En su agenda lo anotó. Así que, bueno, con eso simplemente ya cerramos el círculo y nuevamente, Fabio, muchas gracias y que disfruten con la película.